Buenos días a todas y a todos. Les agradecemos su paciencia y vamos a comenzar con el acto inaugural. Les pedimos que mantengan su celular apagado y procedemos al acto inaugural en el que nos acompañan el doctor Armando López, coordinador de Humanidades, el doctor Alfonso Sánchez, en representación del director del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor José Gasca Zamora, director del PUEC. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades, en representación del doctor Armando Sánchez Vargas, Adolfo Sánchez Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, a todo el público que nos acompaña el día de hoy. En 2021 surgió el Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad, en un contexto enmarcado en la pandemia. Este evento se concibió desde el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad como un espacio interdisciplinario de diálogo y reflexión crítica sobre los procesos urbanos contemporáneos, buscando construir un lugar de reflexión colectiva durante el periodo de confinamiento que había afectado profundamente la vida urbana y las dinámicas académicas. El Congreso nació así con el propósito de repensar la ciudad desde nuevas claves teóricas y metodológicas, reconociendo los desafíos emergentes en torno a los riesgos sociales, la desigualdad, la sostenibilidad y la gobernanza urbana. Desde la nueva gestión del PUEC nos hemos dado a la tarea de fortalecer este evento, con miras a consolidarlo, a consolidar un espacio de reflexión crítica y vinculación académica. Este encuentro se celebra en un momento crucial, donde las ciudades del siglo XXI se encuentran en el epicentro de las transformaciones contemporáneas, económicas, tecnológicas, ambientales y culturales, que desafían las formas tradicionales de gobernanza, de planeación y sobre todo la comprensión de lo urbano. Las reestructuraciones productivas y laborales, los efectos acumulados de la crisis climática, las nuevas formas de movilidad y digitalización del trabajo y del consumo, así como las tensiones derivadas de la financiarización del suelo y la asequibilidad de la vivienda, están configurando radicalmente la vida urbana. Estas transformaciones nos obligan a repensar los marcos teóricos, metodológicos e institucionales con los que analizamos, planificamos y gestionamos el territorio. El tema de este año, Debates Contemporáneos, Interdisciplina y Perspectiva Territorial, nos invita a abrir la mirada, a ir más allá de los límites disciplinares y metodológicos que muchas veces fragmentan la comprensión del fenómeno urbano. La ciudad, entendida como un sistema de sistemas, exige hoy enfoques integrales capaces de articular lo económico y lo ambiental, lo espacial y lo social, lo material y lo simbólico. Desde esta perspectiva, el Congreso busca fomentar un diálogo plural y constructivo entre las ciencias sociales y las humanidades, integrando las perspectivas del urbanismo, la economía, la sociología, la geografía, la arquitectura y otras disciplinas afines. Se parte del reconocimiento de que el conocimiento sobre la ciudad no es patrimonio solo de un campo, sino el resultado de un proceso colectivo e interdisciplinario donde la diversidad de enfoques enriquece la comprensión de los fenómenos urbanos y abre rutas para su transformación. En los próximos días tendremos la oportunidad de escuchar y debatir con académicos provenientes de distintas regiones del país y de países latinoamericanos. Se presentarán reflexiones sobre los nuevos paradigmas de la planeación territorial, el impacto de los megaproyectos de infraestructura, la financiarización del suelo, los desafíos de la movilidad y la transformación digital del espacio público, la crisis habitacional, así como las agendas emergentes del fenómeno metropolitano, el patrimonio urbano y los desafíos socioambientales. Este año el Congreso tuvo una demanda de participantes extraordinaria que simplemente nos desbordó. Se postularon 270 resúmenes de ponencias, de los cuales se seleccionaron 102, que son las que integran el programa, más de 11 carteles científicos. El día de ayer se impartieron 2 talleres formativos con cerca de 50 participantes
A lo largo del Congreso tendremos 2 conferencias magistrales, un panel de ponentes, 2 presentaciones de libros y la proyección de un documental. El Congreso congrega la participación de 10 países, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Portugal, Israel y desde luego México. Deseamos que este encuentro sea una plataforma para el intercambio de ideas, la formación de redes académicas y la construcción de nuevas alianzas académicas. Esperamos que las discusiones que aquí se generen sirvan para alimentar visiones de futuro capaces de anticipar escenarios y orientar las transformaciones urbanas que México y América Latina requieren. A todas y a todos los ponentes, moderadores, asistentes y los equipos organizadores del PUEC y del Instituto de Investigaciones Económicas expresamos nuestro más sincero reconocimiento por hacer posible este encuentro. Finalmente, me permito extender un especial agradecimiento al doctor Miguel Armando López Leiva por su decidido apoyo a las labores del PUEC y al doctor Armando Sánchez Vargas, que ya está con nosotros, por su generosa disposición para albergar este evento en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias, doctor Gasca. Doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades. Bienvenido. Doctor José Gasca Zamora. Bueno, pues esta es su casa. Buenos días a todas y todos, ponentes, miembros de congresistas de este quinto Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad. En realidad estamos muy complacidos de ser la sede en esta ocasión que el doctor Gasca nos invitó a participar en este congreso. Me parece que es un congreso de categoría internacional, ya él mismo lo ha dicho, el número de ponencias es enorme, y también, bueno, las visitas de diferentes lugares de otros países. Me parece que el tema de estudios sobre la ciudad es muy relevante, pues sabemos que el crecimiento urbano pues está generando nuevos problemas en todas las ciudades y la Ciudad de México es un ejemplo de ello, ¿no? Así que es necesario pues trabajar en estudios y análisis que ofrezcan insumos para el desarrollo de políticas públicas a nivel urbano y en las áreas conurbadas también. En ese sentido, pues es muy importante este congreso. Creemos que el conocimiento que se vierta aquí en las diferentes ponencias va a ser muy, muy relevante para el desarrollo de esas políticas públicas que ya he mencionado. Pues yo sin más, me gustaría felicitarlos a todas y a todos por este gran evento y al doctor Gasca por el impulso como siempre. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias al doctor Armando Sánchez Vargas por permitir que realicemos este congreso como parte de las actividades del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, que como ustedes saben está adscrito a la Coordinación de Humanidades, como es el caso también de este instituto, que forma parte de los institutos del subsistema de Humanidades. Gracias a Armando, y qué bueno que el tráfico le permitió llegar porque es tan imprevisible que luego nos atoramos en cualquier lado. Doctor José Gasca Zamora, director de este programa. De hecho, este es el primer congreso, el primer evento propiamente grande que le corresponde al doctor desde que asumió, desde que el rector lo designó como director de este programa. Muchas gracias por la invitación y creo que por la pinta que tiene el programa del congreso del programa. Creo que va a ser un evento exitoso con buenas discusiones y buenas mesas. Muy apreciables asistentes a este quinto Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad, debates contemporáneos, interdisciplina y prospectiva territorial. Desde 2021, este Congreso convoca especialistas de distintas disciplinas para dialogar sobre los problemas en torno a los fenómenos urbanos y las propuestas para su atención. En ello reside su virtud y esta edición no es la excepción. En este congreso, en esta edición, nos encontramos a un año del 10º aniversario de la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos, de la que derivó la llamada y más o menos conocida nueva agenda urbana. Si bien esta agenda urbana reconoció lo logrado a partir de la Conferencia de Vancouver de 1976, también dio cuenta de distintas amenazas, por lo que se propuso reorientar de forma
en las que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, se administran y se gestionan las ciudades y los asentamientos humanos. La aplicación de esta nueva agenda fue pensada para enlazarse con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, y especialmente con el objetivo 11 mismo, que a la letra dice lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. De este modo, desde hace aproximadamente una década, tanto la Agenda 2030 como la nueva Agenda Urbana comparten su visión sobre el desarrollo sostenible, visión que requiere el compromiso y la coordinación de distintos niveles, mundial, regional, nacional, subnacional y local, así como una gobernanza efectiva entre la ciudadanía, las organizaciones, las instituciones académicas, los gobiernos y las empresas. Plantear las metas y objetivos de las agendas y avanzar en su logro ha merecido distintos diagnósticos, planes y acciones desarrollados en el encuentro de múltiples campos del conocimiento y disciplinas, lo cual supone debates permanentes de distinto orden. Es así que esta quinta edición de este importante congreso se ha propuesto ser un espacio para exponer estas discusiones junto con los escenarios tendenciales, posibles, deseables y probables de los territorios urbanos. Déjenme brevemente mencionar algunas ideas generales sobre los tres ejes temáticos de esta edición, que son conocidos de ustedes, a partir de las agendas mencionadas y muy particularmente pensando en la Agenda 2030, que es la base con la que está trabajando la Coordinación de Humanidades para su propia agenda de investigación. En relación con los ecosistemas urbanos, la gestión socioambiental y la resiliencia dinámica, la nueva Agenda Urbana planteó que, contrario a lo que se ha pensado, las ciudades pueden impulsar el desarrollo sostenible y no solo ser obstáculos. En este sentido, la agenda propone, cito, preservar y promover la función social y ecológica de las tierras, incluidas las zonas costeras, y fomentar soluciones basadas en los ecosistemas, cierro cita, lo cual implica pautas de consumo y producción sostenible que no sobrepasen la capacidad de regeneración de los mismos. Esta lógica supone ciudades y asentamientos que protejan, conserven, restablezcan y promuevan sus ecosistemas, en palabras de esta agenda, recursos hídricos, hábitats naturales y diversidad biológica, reduciendo al mínimo su impacto ambiental. Y con esto cierro la cita. En torno a las comunidades, la ciudadanía y la innovación social, recordando que puede parecer muy obvio, pero las ciudades están habitadas por personas, por ciudadanos que ejercen sus derechos. La mencionada agenda considera que la asequibilidad de la vivienda se encuentra en niveles críticos, con un estimado de hasta 3,000 millones de personas en todo el mundo con dificultades para costear una vivienda. También se calcula que 1,120 millones de personas habitan en barrios marginales o asentamientos informales sin servicios básicos. A nivel mundial, el promedio de los ingresos de las familias destinados a la vivienda es de una tercera parte de sus ingresos. Sin embargo, en África, por ejemplo, subsahariana, alcanza el 43% frente al 21% de Europa y América del Norte. En América Latina, los hogares destinan 30% de sus ingresos en vivienda. Junto con la crisis de asequibilidad se encuentra la necesidad de mejor transporte y conectividad, seguridad en la tenencia, regulaciones adecuadas y mayor acceso a hipotecas. Y claro está, en cuanto a la ciudadanía, de acuerdo con esta fuente, la participación de la sociedad civil en la planificación urbana sigue siendo baja, por decirlo menos. Finalmente, acerca de los procesos urbanos y los debates urbanísticos, que es el tercer eje temático que atraviesa este congreso, puede mencionarse que junto con el estudio de las consecuencias del crecimiento de la urbanización en todo el mundo, en los últimos años se aprecia en esta región, en América Latina, cierto consenso en la crítica a las tendencias que dominaron o han dominado los procesos urbanos desde finales de la década de los 70, dentro de los que se encuentran la importación de experiencias externas sin atender su pertinencia integral, la verticalidad en la toma de decisiones y la intervención de las ciudades predominantemente desde las necesidades del mercado. A diferencia de otros momentos en la historia del estudio de las ciudades, que ya tiene tiempo, ya tiene bastantes años y particularmente en la universidad se institucionalizó hace poco más de 30 años con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, hoy nos encontramos en un momento en el que estamos obligadas y obligados a trabajar en distintos ámbitos de acción, en restaurar la ciudad como ecosistema y los ecosistemas dentro de ellas, en abordar críticamente los modelos no centrados en las personas, en otras especies y en el ambiente,
en mitigar sus efectos negativos y valernos de las mejores herramientas científicas y humanísticas para planificar con miras a que las dimensiones del desarrollo sostenible sean una verdadera hoja de ruta y que no queden como testimonios de una oportunidad perdida. Estoy seguro de que este coloquio, a través de los debates contemporáneos en las disciplinas vinculadas y la perspectiva territorial, nos acercarán a ese horizonte prometedor. Dicho lo anterior, y siendo las 10:36 de la mañana de este día, martes 28 de octubre de 2025, me permito dar por inaugurado el quinto Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad, que lleva por título Debates Contemporáneos, Interdisciplina y Prospectiva Territorial, deseando que sus trabajos sean exitosos y que nos podamos ver en Mérida el siguiente año. Muchísimas gracias. Para abrir esta mesa tenemos la participación del doctor Pedro Abramo con una conferencia magistral. Me voy a permitir leer algunas de sus datos curriculares de su trayectoria académica. Es licenciado en Economía por la Universidad Federal Fluminense de Brasil, maestro en Planificación Urbana y Regional por la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctor en Economía Urbana por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en París, Francia. Es profesor e investigador en el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Investigador senior del Consejo Científico Nacional de Brasil. Ha sido investigador visitante de la Universidad de California en Berkeley, en el Instituto Coreano de Investigación para Asentamientos Urbanos en Seúl, en la Universidad de Lille, Universidad del País Vasco y una docena de universidades latinoamericanas. Es profesor asociado en el Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, y ha sido galardonado con el premio al mejor libro de economía por la Asociación Brasileña de Posgrados en Economía, el premio Milton Santos por la Asociación Brasileña de Planificación Urbana y Regional, y 2 veces el Premio Nacional de Política Urbana y el Premio Internacional del Libro de la Bienal de Arquitectura de Quito. Fue secretario ejecutivo de la Asociación Brasileña de Planificación Urbana y Regional, la ANPUR, y coordina el Observatorio de Políticas Inmobiliarias y Territoriales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde desarrolla investigaciones relacionadas con el mercado de vivienda y la informalidad urbana. Bueno, como ven, tiene una trayectoria muy amplia. Además, se encuentra en una gira, ¿no? Una especie de gira, porque viene desde Bogotá ahorita. Nos salió de Río, Bogotá, México, después nos acompaña en Aguascalientes y luego regresa a unos eventos que vamos a tener ahí con la SEDATU y el Politécnico y la UAM, ¿no? Entonces, ya los extrañan en su casa, va a estar un mes fuera de su casa, y bueno, básicamente, pues desde hace algunos años conocemos a Pedro, ya lo consideramos un académico de casa, ¿no? de la UNAM. Y pues bienvenido, Pedro, aquí al Instituto de Investigaciones Económicas y al Congreso. Pedro nos va a presentar una conferencia que ya ha titulado La nueva informalidad urbana y los retos contemporáneos de la política urbana en América Latina. Entonces, sin más, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Pedro Abramo. Al final tendremos un espacio breve para hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Adelante. Muchísimas gracias, José, por esta generosa presentación. Bueno, como tú decías, yo me siento en casa, me siento como un miembro de esta prestigiosa universidad. Realmente es un referente internacional esta universidad, con sus proyectos de investigaciones, con su amplia inserción internacional. Pues la UNAM es un patrimonio latinoamericano, ¿sí? De producción de conocimiento y de consolidación del saber. Por tanto, es un honor estar aquí, es un honor ser invitado para abrir este quinto Congreso de Ciudades, que es un congreso que se consolida como, digamos, uno de los espacios más importantes de reflexión sobre la ciudad en América Latina.
Entonces, gracias José, gracias al PUEC, gracias al doctor Armando López de la Coordinación de Humanidades, al doctor Armando Sánchez Vargas del Instituto de Investigaciones Económicas y sobre todo gracias a vosotras y a vosotros que están aquí y que van a tener la paciencia de me escuchar con ese portuñol y que yo voy inventando palabras a lo largo de esta hora y cuarto que vamos a estar juntos. Tengo una presentación larga y como hay un recorte de tiempo, voy a intentar ir muy rápido. La primera cosa, y voy a hablar de pie, porque me siento muy agobiado sentado, entonces voy a hablar de pie. Soy muy informal, soy de Río de Janeiro, por tanto, de una cultura informal, porque como esa palabra que adjetiva la ciudad, voy a empezar con una pequeña observación sobre el uso de esa palabra informal. Hay una historia de discusión sobre la informalidad. Empieza con la definición de la OIT sobre el trabajo. Hace 30 años, esta definición de la OIT ganó, digamos, otras dimensiones disciplinares, pero yo uso esta palabra, y para mí es una palabra, como un dispositivo descriptivo. Para mí, informalidad no tiene sentido conceptual, no es una noción conceptual. Por tanto, ella serve para mí básicamente como esse dispositivo descriptivo. E enquanto dispositivo descriptivo es polifónico, completamente polifónico. Por tanto, por ejemplo, yo puedo tener una vestimenta informal, yo puedo hablar de forma informal, por tanto, hay una arquitectura informal, hay una artes plásticas informal, no sentido que essa palabra describe algo que está fora de una formalidad dominante. Formalidad dominante. Por tanto, que va a producir una otra forma. Esta otra forma, de alguna manera, se contrapone a una formalidad que es la dominante. Y es en ese sentido que yo uso la palabra informalidad y urbana. Cuando yo, por tanto, introduzco el urbano, aquí yo estoy me refiriendo. Estoy me refiriendo a dos dimensiones muy específicas y particulares, a partir de una visión minimalista de la ciudad. Esta visión minimalista de la ciudad me conduce a definir, digamos, dos procesos. El proceso de ocupación del suelo, o sea, del uso del suelo. La ciudad, por tanto, es un somatorio de decisiones de uso del suelo. Por tanto, la visión minimalista de la ciudad, que yo pongo, un marciano cuando llega en una ciudad y mira desde arriba, lo que ve un conjunto de usos de suelo que se distinguen por su funcionalidad, por su intencionalidad, por su intensidad de uso. Por tanto, essa visão minimalista que me acerca, portanto, do urbanismo, é um primeiro momento. O segundo momento é que, a partir do uso do suelo, se produz materialidades urbanas. Essas materialidades urbanas têm como suelo suporte. Portanto, o suelo é o suporte dessas materialidades urbanas. Então, essas duas dimensões, para mim, definem uma visão minimalista da cidade. En esta visión minimalista de la ciudad, en las ciudades modernas, ciudades a partir del século XVIII, básicamente, van a constituir, digamos, mecanismos reguladores para el acceso al suelo y para la producción de materialidades sobre el suelo. Estos, digamos, mecanismos reguladores sociales se distinguen en dos grandes operadores, el Estado y el mercado. Por tanto, el Estado y el mercado son los dos operadores, los dos mecanismos sociales que operan el proceso de acceso al suelo y de producción de materialidades. Y la regulación, por tanto del Estado como del mercado, para el acceso al suelo como para la construcción de materialidades, está regida, está submetida al Estado de Derecho. Por tanto, el Estado de Derecho es la grande arquitectura institucional que regula el acceso al suelo
y la construcción de materialidades. Y el Estado de Derecho está configurado como un conjunto de subsistemas jurídico-políticos. Y hay dos subsistemas que van a regular, por tanto, la producción de las ciudades. El subsistema del derecho de propiedad y el subsistema del derecho urbano. Esses dos subsistemas jurídico-políticos que constituem, como dizia, uma arquitetura institucional e política, vão regular os actos individuais e coletivos de acesso ao suelo e de produção de materialidades por los dois mecanismos sociais da sociedade moderna: mercado e Estado. Pois bem, nosotros, e esse é um modelo que eu vou dizer que é um modelo que se consolida em Europa e que é exportado para, digamos, Estados Unidos e o mundo anglo, e esse é o modelo que eu vou dizer que é um modelo etnocêntrico, eurocêntrico e etnocêntrico, de produção das cidades modernas. ¿Cierto? Pero en nuestras sociedades va a haber un elemento nuevo, que es el elemento que buena parte de la sociedad, de las familias, de las personas, no tiene acceso al suelo y tampoco acceso a una materialidad producida residencial por la vía de esos dos mecanismos clásicos, Estado y mercado. Surge, por tanto, una dimensión que es estas personas, estas familias, tienen que tener acceso a suelo y casa. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen movidas por la necesidad. Por tanto, la necesidad va a producir formas distintas de acceso al suelo y formas distintas de producir casa-ciudad. Essas formas distintas são, de uma certa maneira, uma negação desse modelo etnocêntrico europeu. E vão constituir, digamos, uma outra forma de acesso ao suelo e uma outra forma de produzir materialidades urbanas de nossas cidades. Como eles negam esta forma institucional do Estado de Direito a partir do direito de propriedade e do direito urbano, eles não se adequam a essa estrutura institucional jurídico-política. Por isso, eu vou introduzir um prefixo, in. Portanto, el in es la negación de acceso al suelo y de producción de casa y ciudad según esta arquitectura institucional del Estado de Derecho. Nesse sentido, yo creo que la noción de informalidad urbana es un dispositivo descriptivo muy potente. É um dispositivo descritivo muito potente para entender, para delimitar um fenômeno das sociedades urbanas latino-americanas. Portanto, é nesse sentido, e somente nesse sentido, que eu uso o término informalidade urbana, que é uma discussão de mais de 30 anos, do que é, do que não é. Portanto, eu reduzo drasticamente o uso que eu hago de la noción de informalidad urbana. Informalidad urbana para mí es nada más que un instrumento descriptivo. Voy a tomar un poquito de agua. Ya tengo 10 minutos y todavía estoy en mi prólogo. Bueno, y claro, esas dos dimensiones de la producción de la ciudad, según la arquitectura etnocéntrica, produce ¿qué? Una ciudad de la exclusión, una ciudad de las élites. Y la negación de esa arquitectura etnocéntrica europea por los sectores populares, produciendo, digamos, esa ciudad informal, es parte, digamos, de la constitución de las ciudades latinoamericanas siglo XX y siglo XXI. Y esas dos componentes van a configurar lo que es nuestras ciudades latinoamericanas, profundamente desiguales. Por tanto, la desigualdad urbana es un elemento constituyente, estructural de las ciudades latinoamericanas. Bueno, yo utilizo mucho estas tres lógicas, voy muy rápido, no voy a hablar mucho sobre esto porque ya hablé antes. Por tanto, estas tres lógicas
se articulan entre sí, tiene espacios de interacción, de interfaces entre ellas, y a partir de estas tres lógicas yo estoy convencido que se puede se acercar en el sentido descriptivo de la configuración, consolidación y reproducción de las ciudades latinoamericanas a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Pero yo quiero, y por tanto, la informalidad urbana es parte de un modelo de ciudad latinoamericana. Por tanto, ese es un elemento estructural. No se puede entender las ciudades latinoamericanas sin incorporar esta dimensión de informalidad urbana. Él es parte del modelo de la ciudad desigual latinoamericana. Además, la informalidad urbana es parte constituyente de la forma de producción de las ciudades latinoamericanas. Es muy importante hacer esa distinción de lo que es un modelo de ciudad y de lo que es un modelo de producción de la ciudad. Son dos cosas de naturaleza muy distintas. Un modelo de ciudad define las características generales, a la nuestra es el elemento central es de la desigualdad, pero hay la propuesta de una ciudad creativa, hay una propuesta de ciudad de 15 minutos, o de 5 minutos, o de 30 minutos. Por tanto, o sea, lo modelo de ciudad es una discusión, digamos, es un planteamiento muy general de las características generales de lo que debe ser esta ciudad, o lo que es. Pero esa ciudad, ese modelo de ciudad tiene que se configurar en términos reales. La ciudad realmente existente. Y la ciudad realmente existente necesita, por tanto, un modelo de producción de esa ciudad. ¿Cuáles son los agentes que producen las materialidades urbanas? ¿Cuáles son sus interacciones? ¿Cuál es la relación de esos agentes con el mercado y con el Estado? Por tanto, el modelo de producción de la ciudad es una discusión que no está muy presente entre nosotros que discutimos, hablamos y planeamos las ciudades latinoamericanas. Y es importantísimo hablar sobre el modelo de producción de la ciudad. A partir de ahí, yo estoy proponiendo como hipótesis, por tanto, una estilización de la historicidad de la informalidad urbana a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Por tanto, no es una historia de la informalidad urbana, es una estilización. ¿Eso significa qué? Eso significa reducción drástica de los elementos históricos. Y significa elegir cuáles los elementos históricos que tú consideras, en caso yo, que son los más importantes para definir una periodización. Fases. Yo elijo dos elementos, por tanto, que yo voy a mirar la historicidad de la informalidad urbana siglo XX y siglo XXI, identificar si hay rupturas, si hay, digamos, elementos nuevos que puedan definir fases distintas. El primero, ¿cuál es? El primero es que el territorio de la informalidad urbana, el hábitat popular informal, es un lugar, para utilizar el término de Milton Santos, un lugar de la reproducción de la vida urbana y popular. Y ese lugar de reproducción de la vida urbana y popular va a adquirir por su propio proceso de consolidación territorial una identidad urbana propia, una identidad territorial urbana. Por eso podemos mirar que los barrios populares, las favelas, las villas, las barriadas y los nombres que sean, van de una cierta manera a constituir pequeñas identidades territoriales que se remiten a la historicidad del proceso de consolidación territorial de esos lugares de reproducción de la vida. Por tanto, el primer elemento es el elemento de que esos territorios son un espacio de reproducción de la vida popular y tiene características propias, esa reproducibilidad de las familias en ese territorio. Segundo elemento, que es clave de lectura, es la informalidad es un vector de producción de las ciudades latinoamericanas, un vector de producción estructural de las ciudades latinoamericanas. Por tanto, la pregunta es, ¿ese vector de producción de la informalidad urbana es lo mismo a lo largo del siglo XX y XXI o hay cambios estructurales muy importantes? Esas son las preguntas. A partir de ahí, bueno, yo propongo como hipótesis que hay dos grandes fases de la informalidad urbana en América Latina. La primera que voy a llamar la informalidad clásica. La informalidad clásica, bueno, todos vosotros
lo conocen, hay toneladas de trabajos publicados sobre esto. No voy aquí a llover en mojado. Por tanto, no voy aquí a discutir lo que es la informalidad, que yo estoy llamando de clásica. Vosotros ya lo saben. Los tres elementos constituyentes de esa informalidad clásica es el vector de producción de la informalidad es un proceso de toma, de ocupación. Por tanto, ese es el vector principal de producción de la informalidad clásica. Esa toma, digamos, esta ocupación como acto originario del surgimiento de la informalidad urbana, siglo XX, ella tiene como característica un uso extensivo del suelo. Y eso es importante, porque eso va a definir morfologías urbanas, ese uso extensivo del suelo. Por tanto, y esta toma con uso extensivo del suelo va a ser objeto de un largo proceso de consolidación progresiva. Larguísimo. Por tanto, esos barrios populares, essas favelas, essas bichas, estão em contínuo processo de cambio em suas características de uso del suelo, em suas características edilícias, portanto, de construtibilidade. E é largo, e además de ser largo, tem uma particularidade que, em boa parte, se remitem a processos, digamos, comunitários de autoajuda, se remitem, portanto, a dimensões sociais e coletivas, pero o rol da família nesses processos de consolidação é fundamental, é determinante. E a capacidade de consolidação de la vivienda, de la casa, está íntimamente vinculada a la capacidade de ahorro familiar. E como a capacidade de ahorro familiar é distinta de família a família, portanto, a capacidade de ahorrar uma plata para comprar um ladrilho, para comprar um saco de cimento, para comprar um aço, portanto, todos esses materiais fundamentais para a consolidação da vivienda estão vinculados a uma dimensão estritamente familiar de ahorro familiar. E essa dimensão de ahorro familiar se vincula a los processos de mobilidade social de cada uma dessas famílias. E como sabemos, os processos de mobilidade social em los territórios populares são muito distintos de família a família. E é por isso que quando entramos em um bairro popular, há uma enorme heterogeneidade do ponto de vista do quê? Do ponto de vista edilício. Porque cada uma dessas famílias está em um ponto de seu processo de consolidação da casa, da vivienda, distinto de seu vecino. Por quê? Porque as trajetórias individuais, familiares, são distintas. Alguns han tenido ascensão social, outros han tenido descenso social, outros se estabilizaram, e isso condiciona os processos de consolidação progressiva familiar. O terceiro elemento importantíssimo é a construção de laços comunitários e de forte coesão territorial e identitária. Esse é um elemento muito importante, muito valorizado na parte da literatura antropológica e sociológica, digamos, de que esses territórios, em seus processos de consolidação, de informalidade clássica, eles vão articular um conjunto de forças individuais e coletivas, uma potência, digamos, comunitária para mover processos de autoajuda, para mover processos de organização social político, que vão demandar bens e serviços do Estado. Portanto, nesse processo de articulação comunitária, vão produzir uma forte coesão territorial. Bueno, isso aí vocês já sabem, pois os processos de toma podem ser individual ou coletivos, se são coletivos, são organizados espontâneos, por seguidos de autoconstrução, autoajuda, por produção ou por encomenda. Portanto, essas distinções do acto originário são muito importantes para quê? Para configurar a morfologia desses bairros populares. A morfologia vernacular ou a morfologia em tabla de enxadrez são muito distintas do ponto de vista da reprodução da vida e também em termos de intervenção de política pública. Todos sabemos, que trabalhou com isso, que os programas de melhoramento em barrios com morfologia vernacular são muitíssimo mais caros do que barrios com estrutura morfológica em tabla de enxadrez.
São coisas muito distintas. Portanto, o acto originário importa. O acto originário condiciona o que os economistas chamam de path dependency, de trajetória, dependência da trajetória. Portanto, o acto originário condiciona a trajetória futura de consolidação de cada desses assentamentos. Bueno, por ejemplo, ejemplos rapidíssimos. Esta é uma toma em Panamá, claramente uma toma espontânea, que vai configurar uma morfologia muito vernacular. Esta é uma outra toma em Lima, muito interessante, porque é a recuperação de saberes ancestrales, de saberes de populações originárias, de como produzir suelo. Portanto, as terrazas, aqui as terrazas, a mí me encanta estas terrazas em Lima, porque é a capacidade de invenção popular, de superar a necessidade de construir terrazas em cerros muito inestáveis, profundamente inestáveis, como vocês sabem. Bueno, no saben, Lima es un desierto, ¿no? Y los cerros son muy inestables y una ciudad muy sísmica. Bueno, se ocupa en el borde de la floresta amazónica, en la metrópoli amazónica que es Belén, se ocupa en los riachuelos, con los palafitas. Bueno, esas son, digamos, formas que casi podemos decir universales, porque se reproducen de país a país, en toda la América Latina, en África también y en parte de Asia. Las tomas en Buenos Aires, Argentina, las tomas son seguidas en general de procesos, como decía, comunitarios. Este aquí es un centro comunitario que se llama El Chino. Esta es una toma organizada por un partido político clandestino en la época de la dictadura, PRC, Partido Revolucionario Comunista, ¿no? Maoísta. Por tanto, esa casa se llama El Chino. Hay una otra que yo no puse, que se llama la ocupación Che Guevara, en Belén. Por tanto, las ocupaciones pueden ser organizadas o espontáneas, pueden ser organizadas por organizaciones políticas, religiosas o mafiosas. Por tanto, esas son distinciones, pero de una cierta manera van a configurar estructuras morfológicas muy parecidas. Bueno, se ocupan las laderas de Caracas, se ocupa en las laderas, en los montes de Río de Janeiro. Esta aquí es Praia de Copacabana, son dos favelas, ¿no? Babilônia y Chapéu Mangueira, dos favelas muy interesantes desde el punto de vista, bueno, social. Aquí es un proyecto, bueno, no quiero hablar de un programa de mejoramiento, pero es un proyecto de reflorestamiento de la favela. Eso no existía, organizado por la comunidad con recursos de la municipalidad, gestionado por la comunidad. Pues es muy interesante ese caso, ¿no? Y bueno, también, bueno, las barriadas, los barrios populares, las villas, las favelas, no son propiedad nuestra latinoamericana. No. Se reproducen en muchos otros países, y esto es Seúl. Seúl en los años 70, inicio de los años 60, el fin de la guerra civil coreana, bueno, procesos de migración. Corea del Sur tiene un proceso muy interesante, parecido con México, con Brasil, con Colombia, con Argentina no tanto, ¿no? Procesos, digamos, que salen en los años 50, muy pobres de una guerra civil, se dividen en dos. Corea del Sur es la parte pobre de lo que sale de la guerra de Corea, y procesos migratorios muy significativos, muy importantes, como las nuestras urbanizaciones aceleradas. El Estado muy débil, por tanto, la gente, por la lógica de la necesidad, hace que ocupa, tal y cual nosotros ocupamos aquí los montes del entorno de Seúl. Ocupan los riachuelos de Seúl. Lo que es interesante, por ejemplo, que los urbanistas que están presentes aquí saben de un caso, digamos, paradigmático de ¿cómo se dice? Descanalizar, ¿cómo es? Descanalizar y recuperar, digamos, el caudal original de un río. El río era este. Ese río fue ocupado por palafitas. Después de esas palafitas fueron removidas, se construyó sobre ese río un viaducto. Es muy interesante ese caso de Cheonggyeogen, que es, bueno, los urbanistas lo conocen. Está al lado del Palacio Imperial de Seúl, y es la estrella de los casos de recuperación, digamos, de caudal de río, infraestructura azul,
y que renova todo el entorno, porque era un área muy deteriorada. Pues contar la historia de esto no es contar la historia de la intervención actual, es contar toda la historia urbana de Seúl. Seúl, en 74, tenía una tasa de informalidad de 35%, que llamaban de ilegalidad, mayor que cualquier otra ciudad latinoamericana. Por eso, para mí, Seúl es muy interesante como laboratorio de políticas públicas. Eso es Seúl. Seúl. La informalidad hoy es muy marginal, pero hay, y son tomas en áreas de protección ambiental. Esta es una toma muy importante. Gurión está en el vector de crecimiento inmobiliario de Seúl, que es potentísimo. Es una toma que tiene como características, bueno, yo voy rápido, caramba, como características o qué? Que la ley coreana dice que si en una toma utiliza cualquier material permanente, un ladrillo, inmediatamente la policía, sin un mandato judicial, puede desalojar. Inmediatamente. Por tanto, esa es, digamos, una toma, un asentamiento informal, todo él de material precario. Madera, papel, cartón, metal, muy precaria, y una ciudad que en invierno es menos 25 y en el verano 35. Una ciudad extrema en términos de temperatura. Y ellos tienen, claro, de forma muy recurrente, lo ponen fuego a estas, digamos, a estas casas. ¿Por qué? Bueno, por el vector inmobiliario de aquí. Entonces, ellos se constituyen como una comisión de autodefensa muy interesante. La primera vez que fui ahí, bueno, con la municipalidad nos recibieron con palos, piedras. Caramba, como entro ahí, la única manera de entrar ahí es por la mano de la Iglesia Católica. Corea, no sé si vosotros saben, la Iglesia Católica representa 30% de la población, es muy de izquierda, fue quien ha hecho la oposición a todos los gobiernos dictatoriales militares, sobre todo los de Park. Los budistas se aliaron a la dictadura militar, entonces entré por la mano de los curas súper interesantes, los curas muy progres. Al final de las visitas nuestras íbamos a comer y tomar, y yo quería pagar. No, hombre, aquí quien paga es el Vaticano, nosotros trabajamos en la base y el Vaticano paga lo mejor para nosotros. Pero muy interesante, y Corea del Sur tiene ejemplos de política urbana muy interesantes. A ver si tengo tiempo, vuelvo a esto al final, en la conclusión. Pero voy adelantando. Entonces, la informalidad clásica, para retomar, tiene como características la consolidación progresiva, la consolidación de un territorio por autoayuda, la constitución de un movimiento social urbano periférico, una lucha política por demanda de equipamientos, servicios y vialidades. Muy importante esto, es una forma de organización social y política que tiene como bandera, como reivindicación básica, equipamientos, servicios y vialidades. Quien produce estos tres elementos, el Estado. Por tanto, la interlocución de los movimientos populares organizados y la informalidad clásica es básicamente el Estado demandando equipamientos, servicios. Y eso cambia en la nueva informalidad urbana. Hay un cambio radical en la forma de organización política y social en los asentamientos populares informales. Bueno, la convivencia, como ya decía antes, la convivencia intergeneracional y comunitaria, que es muy importante, convivencia religiosa con cultos afroamericanos, en el caso de Brasil, de Colombia, de Perú, los cultos afro-peruanos, colombianos, brasileños, son muy importantes en esta comunidad, conviven con los cultos católicos, conviven con dimensiones agnósticas de otras fuerzas políticas. Por tanto, hay una convivencia religiosa, hay una convivencia étnica, porque, por ejemplo, en muchos casos, una parte de la población de los barrios populares son de origen afro, pero una otra parte es de origen campesina, que emigraron. Por tanto, hay dimensiones étnicas muy distintas. Estas dimensiones étnicas definen relaciones ontológicas con el trabajo distintas, completamente distintas. La ontología del trabajo de un campesino es: el trabajo es una virtud. La ontología del trabajo para una población afro-latinoamericana es que el trabajo es una opresión, una dominación, una violencia histórica, y por tanto eso se remiten a la convivencia de la forma de reproducción de la vida en estos asentamientos. Entonces, lo que yo estoy intentando hablar, que la forma de reproducción de la vida
en esos asentamientos informales, en la informalidad clásica, está marcada por una fuerte convivencia, una convivencia comunitaria y también intergeneracional, del padre para en relación a los hijos, del nieto en relación a sus abuelos. Por tanto, esa convivencia intergeneracional y comunitaria es constituyente de la forma de reproducción de la vida en esos asentamientos informales. Bueno, y estamos bajo la transición demográfica con urbanización acelerada. Bueno, pero eso empieza a cambiar en la década de 90, fines de 80, inicios de 90, los datos son muy claros, las ocupaciones bajan de forma muy significativa, pero muy significativa. Y bueno, los datos de Río de Janeiro, número de favelas, área ocupada por la informalidad, lo demuestran. Y surge, por tanto, lo que voy a llamar de una nueva informalidad urbana, que es distinta de la informalidad clásica. Como no tengo mucha imaginación, yo voy a llamar el nuevo, de nuevo, es muy, digamos, mi hijo dice, oye, padre, es vasco, dice, oye, ahí está, tú podrías ser un poco más creativo, llamar de nuevo el nuevo es una tontería. Bueno, hombre, cada uno tiene la limitación que tiene. Entonces, me tocó esto y me lo llevo. Entonces, llamo el nuevo del nuevo. La nueva informalidad urbana va a tener algunas características y empieza a partir de los años 90 y es la informalidad que se transforma como dominante a lo largo del siglo XXI. Bueno, ¿cuáles son las características, digamos, generales? La consolidación de los asentamientos no es más con uso extensivo del suelo, pero con uso intensivo del suelo. Por tanto, un proceso de consolidación que como resultado la estructura urbana va a producir una verticalización y densificación informal. Muy importante. Los procesos contemporáneos de consolidación de barrios populares, de favelas y villas, que ya tienen 20 años mínimo, va a adquirir una dinámica de consolidación en altura, por tanto, uso intensivo del suelo. Y esta es la morfología nueva de los asentamientos populares informales. Ese proceso de verticalización y densificación. De la misma manera, hay cambios sociodemográficos muy importantes, muy importantes. Se acabó la transición demográfica en América Latina. Se acabaron los bonos demográficos en América Latina. Y eso produce cambios importantísimos en términos de la composición sociodemográfica y económica en nuestros países, en particular en los asentamientos populares informales. Los asentamientos populares informales están bajo una enorme cambio, una enorme transición demográfica, no la transición clásica, pero un enorme cambio demográfico en sus estructuras de familiares, el crecimiento de familias mononucleares, el crecimiento de madres con hijos, el crecimiento de familias sin hijos, por tanto, el envejecimiento, la baja en la tasa de natalidad, el crecimiento de natalidad precoce, por tanto, un conjunto de elementos nuevos que los demógrafos urbanos nos muestran y nosotros estudios urbanos no lo absorbemos muy bien. Este es un elemento fundamental para entender cómo se está reproduciendo la vida en esos asentamientos populares hoy. Y además, un elemento fundamental que es la entrada masiva de las mujeres en el mercado de trabajo. A partir de los años 70, los datos, bueno, yo voy a mostrar los datos muy rápido, si no llego al final, a partir de los años 70 hay una entrada masiva de mujeres en el mercado de trabajo, formal o informal. Y eso significa que para esas mujeres, y una parte importante de esas mujeres, con la reestructuración de la estructura familiar, se transforman en jefes de familias mujeres. Las jefes de familias mujeres, la jefatura femenina, crece de forma potencial, enorme, y sobre todo en los barrios populares. Hay una cantidad enorme, más de 50% en la mayor parte de los países de los barrios populares, tiene jefatura femenina. ¿Eso significa qué? Significa una nueva dimensión de la economía de cuidados. La economía de cuidados va a se transformar en un elemento central en la reproducción de la vida de estas mujeres, jefes de familias, en los asentamientos informales. Esa nueva economía de cuidados, que es informal y parental, tiene, digamos, para características propias, sobre todo características propias vinculadas a los enormes cambios que están habiendo en los valores
los valores en los asentamientos populares. Por tanto, hay cambios muy significativos en los valores familiares individuales en estos asentamientos, vinculados a dos grandes dimensiones, vinculados al crecimiento del neopentecostalismo, vinculados, por tanto, al crecimiento de las religiones evangélicas. En México tal vez no sea tan importante, pero en América Latina, en Brasil, en Colombia, en Perú, son muy importantes, y los datos lo muestran esto, son muy importantes. Ese crecimiento del mundo evangélico en los asentamientos populares cambia los valores, cambia para valores mucho más conservadores. Y al lado de estos, digamos, de esos cambios de valores vinculados al mundo evangélico, hay una juventud que absorbe nuevas opciones sexuales, nuevas opciones de relacionamiento. Y por tanto, hay ahí conflictos muy significativos intrageneracionales. Dentro, por tanto, de las familias, hay conflictos entre la neta, que ha hecho una opción de pareja de mismo sexo y género, con su abuelo, con su padre, que son evangélicos y que dicen que eso es el diablo que se instaló en mi casa por la mano de mi nieta. Por tanto, lo que era antes de cohesión intrageneracional pasa a tener fisuras muy importantes. Y esas fisuras van a hacer con que esta nieta que no soporta más convivir con el discurso de que ella es el diablo dentro de la casa, se va. Pero ella no se puede ir del barrio. ¿Por qué? Porque la economía de cuidado informal está vinculada a la dimensión de proximidad. Por tanto, ella va de la casa, pero no va del barrio. Pero si ella va de la casa y no va del barrio, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Porque tiene un vínculo de trabajo muy, digamos, precario en general. Entonces, la manera de salir de casa y continuar del barrio es el surgimiento de un mercado nuevo, el mercado de alquileres informales dentro de los asentamientos informales. Que va a ser clave, va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que esta mujer, con opciones de pareja distintas de sus padres, de sus abuelos, se mantenga en el barrio para usufruir de la economía de cuidados, que es esto que garantiza que ella tenga recursos suficientes para ser jefa de familia. Por tanto, se configura ahí una nueva articulación sociológica, antropológica, sea lo que sea, soy economista, por tanto, estoy diciendo curioso, ¿no? Entonces, que reproduce la vida familiar en esos asentamientos populares. Y ese es un cambio en la forma de reproducción de la vida muy importante, que define, por tanto, una ruptura con la forma de reproducción de la vida de la informalidad clásica, que era armónica, que era de buena convivencia intergeneracional. De la misma manera, los evangélicos, cuando están asociados a grupos que controlan territorio, bueno, diabolizan ¿quién? Diabolizan otras religiosidades, en particular las afroamericanas. Y por tanto, hay ahí lo que era convivencia religiosa en la informalidad clásica, pasa a ser ¿o qué? Pasa a ser conflicto. En las favelas de Río de Janeiro hay, bueno, incendios propositales recurrentes de templos a cultos afro-brasileños. Y lo mismo empieza con Colombia. Por tanto, ¿qué? Por tanto, hay una ruptura en la convivencia religiosa. Por tanto, lo que era cohesión territorial, lo que era pax territorial, producto del proceso de consolidación comunitario, empieza a tener fisuras muy importantes. Más 10 minutos, José. Vale. Entonces, porque yo todavía no entré en lo que me gusta. Entonces, bueno, y la emergencia del mercado informal de suelo inmobiliario como el nuevo vector de producción de la informalidad. Por tanto, lo que hoy produce la informalidad no son más las tomas, son básicamente ¿qué? La mercantilización del suelo y del inmobiliario de forma informal. ¿Por qué de forma informal? Porque no está regulada por el Estado de Derecho. Pero tiene otras formas de regulación mucho más sofisticadas, mucho más interesantes para el estudio. Entonces, estas otras nuevas formas de contrato informal garantizan
la reproducción del mercado informal y él se transforma en el principal instrumento de acceso de los sectores populares al suelo y a la vivienda. Y eso tiene básicamente algunas consecuencias. Primera consecuencia, una expansión urbana informal brutal, brutal. Un proceso de compactación urbana, verticalización y densificación. El crecimiento del mercado de alquiler, que es muy importante. Y esas dos dimensiones vamos a articular, digamos, un proceso de precarización en los indicadores de habitabilidad. Portanto, os indicadores de habitabilidade estão revelando um processo de precarização do precário, muito importante e significativo. Bueno, esto todo ya voy pasando, que no tengo que, los datos, pues yo tengo que decir lo que digo, no es bla, 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 lo que digo tengo que probar, por tanto, lo que voy a probar, no voy a probar, porque voy a pasar rápidamente, pero las tablas están ahí, cambios demográficos importantísimos, la pirámide demográfica, la tasa de individuos activos en la población económica activa crece bárbaramente la participación de las mujeres, bueno, está aquí, bueno, los hombres bajando, las mujeres aumentando. La jefatura del hogar, que es muy importante. Mira el crecimiento de la jefatura de mujeres 2012-2022, 10 años en Brasil, de 35 para 50.9%. Un crecimiento muy significativo, lo mismo en Perú. Bueno, la reestructuración de la estructura familiar, pues no voy a entrar aquí porque no tengo tiempo. La transición religiosa, que es brutal. Mira, el 95% en Brasil eran católicos en 40, y eso pasa a 64% en 2010, y ahora, en 2022, que es el último levantamiento censal, eso baja más 4 puntos percentuales. Por tanto, enorme. Y el avance del número de iglesias neopentecostales de 70 a 2019, enorme, o sea, un crecimiento exponencial de los evangélicos. Eso en Brasil, son datos de Brasil. En Colombia pasa lo mismo, en Perú pasa lo mismo, en Paraguay pasa lo mismo, por tanto, en Bolivia empieza a pasar. Entonces, es un fenómeno que podemos decir de naturaleza latinoamericana. Bueno, vosotros menos, imagino y espero, ¿no? Si cartografiamos, digamos, ¿dónde están las iglesias evangélicas? ¿Dónde están? Están en la periferia, están en las favelas. O sea, los evangélicos son populares. El mundo popular se evangeliza esperando que los malos que viven en la tierra sean compensados con una promesa divina. Pero eso tiene un impacto muy importante en la juventud. La juventud incorpora, digamos, una ética del trabajo, que es la ética del trabajo de la prosperidad, de la riqueza. La riqueza, por tanto, va a ser el elemento que va a ser la puerta de entrada al cielo, al paraíso. Por tanto, digamos, lo que es interesante, que es ese mundo evangélico, va a transformar la idea de trabajo y transformar el trabajo asalariado como una penalización de la vida. Y va a transformar, por tanto, el ideario de la juventud popular como un ideario de qué? De que voy a ser rico, de que voy a tener prosperidad. ¿De qué manera? Siendo emprendedor. Un emprendedorismo popular. Por tanto, entre en empreendedorismo popular en esos asentamientos, y eso va a marcar, digamos, una forma de también de se relacionar con la vida y de se relacionar con la propia ciudad, negando en grandes medidas la identidad territorial y votando en muchas veces, votando en candidatos de la extrema derecha, como en Brasil, como es en Argentina, que espero que no sea en Chile, que espero que no sea en Perú, pero es una tendencia. De la misma manera, la organización comunitaria cambia, como decía, era básicamente operada por movimientos comunitarios hacia el Estado, por construcción de ciudadanía plena, y ahora surgen los movimientos identitarios vicheros, movimientos identitarios de favela, que es el feminismo, el movimiento negro, el movimiento alternativo de opciones sexuales, los movimientos culturales, el movimiento de juventud universitaria en las favelas, en las villas, en las barriadas, los movimientos de las madres, el ambientalismo barrial de favela y vichero, lo que significa que hay una fragmentación importante del movimiento, de la forma de organización social y política, y de lo que moviliza cada una de estas organizaciones sociales y políticas.
digamos, el eje que moviliza. En algunas áreas son por derechos sociales, no más derechos urbanos. Ojo, ojo, reivindicar equipamientos y servicios está en el marco de qué? De los derechos urbanos, del derecho a la ciudad. Pero cuando surge esa fragmentación y otros movimientos, la reivindicación de derechos está más en el sentido de derechos sociales y menos de acceso a la ciudad. Por tanto, la lucha es menos vinculada a la ciudadanía plena y más vinculada, a la ciudadanía plena sí, pero menos vinculada a una ciudadanía plena, bien relacionada con el derecho a la ciudad y más relacionada con sus dimensiones identitarias. Ese es un cambio fundamental en la forma de reproducción de la vida y de la organización política y social de la vida en los asentamientos populares y marca lo que yo llamo de la nueva informalidad urbana. Pero lo que va, y las formas de control también, pero yo voy a adelantar, porque las formas de control social y político cambian, la entrada de nuevos actores sociales y políticos. Bueno, y sobre todo el mercado informal pasa a ser el vector fundamental de producción y reproducción de la informalidad urbana. Eso voy a pasar rápido por sí, el mercado informal y el mercado formal es un preciosismo de economía. ¿Hacen parte de un único mercado de suelo inmobiliario o no? Yo ya adelanto que no, por un criterio que los economistas utilizan de insubstituibilidad. Bueno, voy adelante. Eso me encanta, pero bueno, voy a ser rápido. Eso es el gradiente de precios de los barrios formales de Río de Janeiro. Y eso es el gradiente de precios de las favelas contiguas a los barrios formales. Un economista más tradicional diría que este gradiente de precio tenía que ser igualito a este gradiente de precio del formal, porque el mercado formal determina los precios del mercado informal, con una tasa de descuento, por supuesto, ¿no? Pero no. Hay aquí un gradiente de precio completamente distinto del formal, lo que significa que hay factores, hay atributos, hay dinámicas de formación de precios en los territorios populares e informales completamente distintas de la ciudad formal. Por tanto, es un único gráfico que dice mucho, en cuanto a economista. Lo mismo 2002, 2009, 2018 lo tengo, pero no lo puse. Pero voy adelante. Entonces, el mercado informal se subdivide en dos grandes submercados. El submercado de loteos, que es el mercado primario, de nuevos productos, y el submercado en asentamientos populares en proceso de consolidación, que es el mercado secundario en economía inmobiliaria. ¿Qué es el mercado secundario en economía inmobiliaria o economía de bienes durables? Son las transacciones con cosas usadas. Un coche usado es un mercado secundario. Una casa que no es nueva, que es vendida, es el mercado secundario. Por tanto, también en la economía informal hay una distinción entre el mercado primario y el mercado secundario. El primario son loteos y el secundario son transacciones de lotes reminiscentes, lotes reminiscentes o casas, apartamentos. Y lo que es interesante, en esos dos submercados van a introducir una distinción muy importante en la informalidad urbana como vector de producción de la ciudad. Hay una distinción que es la producción de la informalidad y lo que yo voy a llamar de reproducción ampliada de la informalidad. La producción de la informalidad está vinculada a la expansión urbana informal, al mercado de loteos informales. Por tanto, es la expansión de la ciudad que se hace básicamente a partir de la informalidad y del mercado informal de loteos. Y la reproducción ampliada de la informalidad es cuando ya hay una informalidad. Bueno, la casa está construida en un piso y se construye un segundo piso, se construye un tercer piso. Eso sí, por tanto, a la informalidad vinculada al derecho de propiedad, se vincula una informalidad vinculada a las características, normas del producir materialidades, derecho urbano. Por tanto, a una informalidad existente se suma otra informalidad, que es el proceso constructivo en altura. Esse processo construtivo em altura, portanto, é uma forma de reprodução ampliada da informalidade urbana. Já existia esse território informal, mas sobre esse território informal se suma uma segunda capa de informalidade vinculada ao direito urbano em geral. E essa reprodução ampliada pode adquirir uma dimensão familiar. Quando eu construo um segundo piso para
mi hijo, un tercero para mi nieto, o está vinculada, y lo que es más importante y está creciente, es una dimensión mercantil. Yo construyo ¿para qué? Para vender y alquilar. Y es esto lo que crece bárbaramente en América Latina que voy a mostrar. Más 5 minutos y termino, José. Bueno, sí, yo estoy con 50, más 5 minutos y termino. Bueno, esas son la expansión urbana en varias ciudades, informal, y el proceso, digamos, fotos de densificación y verticalización en São Paulo, Paraisópolis, en Rocinha, Rio de Janeiro, en Jacarezinho, Rio de Janeiro, las dos mayores favelas de Rio de Janeiro, en la 31 en Buenos Aires. Y lo que es interesante, ese proceso de nueva informalidad urbana convive con la informalidad clásica. En muchos países surge informalidad clásica. Chile, que es nuestro paradigma de producción de vivienda social, se terminó el déficit cuantitativo, pero no, aumenta el número de campamentos. Los campamentos, que son las villas, que son las favelas, aumentan de forma muy significativa. Por ejemplo, de 2022 a 2024, nuevos 341 campamentos, lo que significa un aumento significativo de campamentos de 31% en 2 años. Campamentos son barriadas, son villas, son favelas. En Chile, que es nuestro paradigma de producción de vivienda social. Entonces, por tanto, una convivencia. Lo que es interesante es la expansión urbana en Perú, de 2001 a 2018, ha habido una expansión urbana, un aumento de 47% del suelo urbano existente. De ese 47% del suelo urbano existente que creció, 93% es informal. Y bueno, ¿y cómo se produce ese proceso de expansión urbana informal? Con 3 vectores en Lima. El vector costeño, ese es lo que está siendo producido como loteos en la costa. Esto es un otro loteo. Aquello es costa sur, la costa sur. Esto es costa norte, cerca del nuevo puerto de Lima. Esas son todas tierras públicas apropiadas por los traficantes de suelo. Surge, por tanto, una figura nueva que son los traficantes de suelo, vinculados a la economía criminal. Por tanto, la economía criminal entra en el mercado informal de loteos informales de forma masiva. Esos son las ventas de lotes, se consolidan, van se consolidando. Aquí otro vector, que es la área periurbana. Lo que es interesante en esa área periurbana es que se vende lote con agua y luz provisional. Por tanto, los lotes informales están siendo vendidos con agua y luz informal, cuando en las ocupaciones, en las tomas, las 2 primeras formas de organización eran las comisiones de luz y las comisiones de agua. Por tanto, cuando los piratas y los traficantes de suelo ya ofrecen un lote con agua y luz provisional, eso significa que una buena parte de las necesidades que conducen a formas de organizaciones comunitarias desaparecen. Y por tanto, un proceso de individualización de los procesos de construcción de viviendas familiares. Pero este es lo mejor es este. Esos son otro vector de crecimiento, acción de los traficantes de suelo. Ellos construyen esta estrada. Llegamos a una universidad. Esta universidad se llama Santo Domingo, ahí, pues, me ve en Google. Entro en esta universidad, tengo que pagar un peaje, y a partir de ahí veo esto, sin palabras. Aquí está la universidad. Entramos por aquí. Ya estamos aquí por abajo. La propia universidad, los traficantes de suelo, tienen manejo del transporte individual con, digamos, con combis de la universidad, que no son combis de la universidad, son combis que, bueno, del transporte informal, que, bueno, que tiene, digamos, esta cara que es de la universidad, y mismo registrado estamos. Bueno, una movilización de capital mucho superior a los capitales que eran movilizados antes en el mercado de loteos. La entrada, por tanto, de la economía criminal en el mercado de loteos significa no solamente la ampliación de la escala de la oferta de lotes informales, pero la movilización de capitales que los antiguos piratas, urbanizadores piratas, no lo tenían. Y eso significa
digamos, ese aumento brutal en la escala de oferta, ese otro emprendimiento, digamos, otro loteo informal de los traficantes de suelo. Aquí eles se colgam en la línea de alta tensión para ofrecer luz provisional. Y esa es la escala. Esa es la escala de los nuevos loteos producidos por la economía criminal. La economía criminal significa ¿qué? Significa que se incorpora en el portafolio de actuación de la economía criminal urbana la producción de la ciudad. No es más blanqueo. La economía utilizaba el inmobiliario como blanqueo. No es más blanqueo. Ellos descubren las plusvalías inmobiliarias informales, que son mayores do que las formales. Infelizmente, hoy nosotros tenemos que convivir con la economía criminal y articulando nuevas formas de gobernanza y arreglos económicos en la producción, digamos, de esos lotes informales. Eso es, digamos, eso pone nuevos retos muy importantes que yo voy, si tengo tiempo, a hablar al final. Pero básicamente, que tenemos que convivir de forma estructural con un sujeto nuevo de producción de ciudad, la economía criminal urbana. Lo que significa que la política urbana tiene que se relacionar con la política de seguridad pública con nuevas dimensiones, nuevas articulaciones. No basta garantizar digamos, la no violencia. La economía criminal urbana hoy es sujeto de producción de nuestras ciudades latinoamericanas. Y por tanto, la economía, la política urbana y la política de seguridad pública tienen que se amalgamar, tienen que se redefinir, tienen que se redescubrir para hacer frente a esa enorme participación de la economía criminal produciendo la expansión urbana informal. Bueno, el otro submercado, y ahí tengo 5 minutos, el otro submercado, lo que quiero subrayar en el otro submercado es justamente el crecimiento del alquiler informal. Bogotá y todas las ciudades colombianas están divididas en 6 estratos, estrato 1 y estrato 2, son los estratos más pobres, 44% y 50%, 44% de estrato 1, 50% de estrato 2 viven de alquiler. Como son estratos muy bajos de ingresos, alquileres, como un todo, son informales. Perú, Lima, crecimiento del mercado informal de alquileres, 23% de la variación censal, 7,17. 97% del informal. Crece en Lima el mercado informal de alquiler. En Brasil, crecimiento de los alquileres. Crecimiento también en investigación que yo he hecho en 2006. Pero la última, en 2018, los alquileres que participaban de 48% del mercado informal en las favelas de Río de Janeiro, pasan a 83%. Un crecimiento brutal de los alquileres. Ese crecimiento de los alquileres es lo que está impulsionando los procesos de verticalización y densificación. Bueno, la feminización es importante, la feminización del mercado informal. La feminización es significativa porque las racionalidades de toma de decisión de las jefes de familia mujeres son distintas de los jefes de familia hombres, como vemos aquí, pero ya, esos son el ranking de preferencias residenciales. La movilidad residencial. La movilidad residencial es básicamente intrafavela. La mitad de la gente es intrafavela. Pero el dato interesante que es, 1 de cada 4 personas que entran en las favelas vienen ¿de dónde? De los barrios formales. Pauperización. Por tanto, el mercado informal de alquileres está absorbiendo incluso una población que vivía en barrios formales. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de retorno en la centralidad. Con la expansión urbana, la hiperperiferia informal, los tiempos de desplazamiento y los costos de desplazamiento aumentan mucho y por tanto hace que una parte de esas familias y población tiene tendencia a retornar a la centralidad. Pero la única manera de retornar a la centralidad, ¿dónde es? ¿Dónde? En los asentamientos informales y por alquiler. Y es eso lo que está pasando. Por tanto, esa es la tendencia. Bueno, las tasas de rentabilidad, y ahí termino, José, las tasas de rentabilidad en el mercado informal son altísimas, mucho mayor do que en el informal. Aquí vemos una comparación de favelas y del mismo barrio. Estas son las tasas de rentabilidad de la favela
del alquiler y las tasas de rentabilidad del barrio formal. Son 3, 4 veces mínimo. ¿Eso significa explotación de los pobres por los pobres, como decía Mike Davis? No, tontería de Mike Davis. Nunca puso un pie en una favela o en un barrio popular o una villa. Eso significa presión de demanda. ¿Por qué? Porque la oferta es inelástica y como hay una presión de demanda, los precios disparan. Por un lado. Por otro lado, el mercado formal de alquiler tiene una barrera de entrada para los sectores populares. Se exige que un vínculo de trabajo estable, se exige una agenda mínima para entrar en ese mercado. Por tanto, barrera institucional es un elemento clave, porque esos sectores populares pagan más veces más o lo mismo que los barrios formales. Más o lo mismo, pero no puede entrar en un alquiler formal porque hay esa barrera institucional que las inmobiliarias no lo dejan entrar. Bueno, y eso produce una excesividad onerosa, o sea, pago de más de 30% de los ingresos por las familias populares. O sea, 50% de los hogares en favelas tienen una carga superior a 30% de los ingresos. Déficit cualitativo, portanto, el mercado de alquileres produce, portanto, procesos de compactación, densificación, verticalización y presión sobre los ingresos, produciendo un déficit cualitativo por excesiva onerosidad. El otro, y si miramos eso por género, es mucho más importante en las jefaturas de mujeres do que en las jefaturas de los hombres. Precarización del precario. Y lo mismo con hacinamiento. Por tanto, en los alquileres crece el hacinamiento. Los índices, por tanto, de habitabilidad están cayendo de forma muy importante. Eso significa que, y para terminar, significa que los dos mercados producen efectos en la estructura urbana muy distintos. El mercado en los asentamientos consolidados y en consolidación, sobre todo por la vía de la inquilinización de los alquileres informales, produce un proceso de compactación informal. Y el mercado de loteos produce ¿qué? Una extensificación de la ciudad, una extensificación informal de la ciudad. Es como los dos mercados funcionan de formas similares. Las ciudades informales que están siendo producidas son a la vez ciudades cada vez más compactas do ponto de vista informal y ciudades cada vez más difusas do ponto de vista informal. El resultado, portanto, es, lo que me gusta mucho, que ya hablaba de esto sobre en la ciudad formal, es una ciudad informal confusa, compacta y difusa a la vez. Y eso pone, digamos, en xeque, digamos, una parte de la agenda urbana que decía el coordinador de humanidades hace poco. O sea, la agenda urbana definida en Quito tiene 3 elementos centrales, 3 ejes centrales en el tratamiento de informalidad: titulación, regularización, mejoramientos y viviendas sociales. Pues eso es un diagnóstico de la informalidad clásica. La nueva informalidad urbana pone otras necesidades. El diagnóstico es distinto. Si el diagnóstico es distinto, las políticas urbanas también deben acompañar esas diferencias. Por tanto, una necesidad de renovación de la agenda urbana latinoamericana en función de las características de la nueva informalidad urbana. Y con esto yo termino y hablar un poco de los retos para debates, etc. Pero no lo tengo tiempo. José ya está queriendo me matar. Y lo que yo digo es, delante de ese fenómeno de la economía criminal urbana se transformar como un sujeto de la producción de la ciudad, que potencializa los rasgos de desigualdad urbana. Delante de esta situación de profunda desigualdad urbana en nuestras ciudades, yo creo que el paradigma de la reforma urbana, que es el paradigma que definió la Constitución de 88 en Brasil, el Estatuto de la Ciudad de 91 en Brasil, la reforma urbana en Colombia, bueno, los trazos de reforma urbana en Argentina, aquí en México también. Por tanto, el paradigma de la reforma urbana tiene que ser cambiado, segundo yo, por un paradigma de reconstrucción urbana. O sea, la radicalidad de la desigualdad en nuestras ciudades, que solamente aumenta, todos los indicadores lo muestran, pone en cuestión un modelo de crecimiento de ciudad y un modelo de estructuración de la ciudad y un modelo de producción de materialidades de esa ciudad. Eso significa, por tanto, la necesidad de repensar cómo intervenir sobre esa ciudad desigual. Y repensar cómo intervenir, para mí,
pone la cuestión de reconstruir esa ciudad. Reconstruir esa ciudad en el sentido de producir mayor equidad. Y mayor equidad significa que unos van a perder para otros ganar. No hay cómo. Y eso pone en cuestión la necesidad de un nuevo pacto urbano. Un nuevo pacto urbano que articule las fuerzas vivas sociales con los sectores de la élite urbana, para que a partir de ese nuevo pacto urbano la ciudad se reconstruya y se reencuentren criterios de equidad, de justicia espacial y sobre todo de reducción profunda de la violencia, que es lo que toca la élite urbana latinoamericana. No hay cómo resolver la violencia urbana, que es lo que sensibiliza a la élite latinoamericana, si no se reconstruye las ciudades. Y eso impone un nuevo pacto urbano, porque significa prioridades de investimento, recursos y distribución de esos recursos de forma desigual. ¿A favor de quién? A favor de los sectores populares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esta extensa e interesante presentación. Vamos a dar paso directamente a algunas preguntas que nos han llegado y te las voy a ir pasando, Pedro, para que seguro se quedan algunas cosas en el tintero, ¿verdad? Bueno, Marco Rubio, en la UNAM, pregunta, ¿la migración reciente a zonas urbanas dan una dimensión distinta a la informalidad? ¿La convivencia territorial y cultural es un problema o una oportunidad? O te voy dando un... De todas maneras te los voy pasando. Mira. Sí. Segunda pregunta, ¿qué se requeriría para entonces conformar políticas públicas urbanas que contemplen esta informalidad urbana y partiendo de las lógicas de la necesidad? Bueno, esto al último lo tocaste, ¿no? Este tema de las políticas. Habla de dos componentes esenciales para la constitución de la ciudad, mercado y Estado. ¿Cómo combatir o resolver la informalidad urbana en ciudades latinoamericanas en la que el Estado y el mercado operan como socios corporativos de un modelo urbano neoliberal? Se reproducen en muchos otros países y esto es Seúl. Fin de la guerra civil coreana, bueno, procesos de ¿Quieres inmigración. con esas tres empezamos? Corea del Sur Sí, tiene un tenemos casi una otra parecido con casi una otra conferencia, pero bien. La primera Marco Rubio. ¿no? Es verdad que hay un cambio significativo en las características migratorias en América Latina. América Latina incorpora, digamos, los flujos migratorios internacionales marcaron América Latina en las primeras décadas, dos primeras décadas del siglo XX. Después no fueron significativas, ¿no? Y los flujos migratorios eran internos. Pero a partir del siglo XXI se retoma fluxos migratorios internacionales. Y eso es más importante en algunos países, menos en otros países, pero esos fluxos migratorios, por ejemplo, venezolanos en dirección a Colombia, en dirección a Perú, son muy importantes. ¿Sí? Bogotá, Lima, incorporan, digamos, una cantidad significativa de migrantes venezolanos. En Brasil, en algunas ciudades brasileñas, Manaus, Curitiba, hay ciclos, migran primero para Manaus, en la Amazonia, acumulan algún capital para bajar a las ciudades más grandes, São Paulo y Rio de Janeiro. Entonces, esos nuevos ciclos migratorios, esa población va a vivir ¿dónde? Manaus, Curitiba, o en casas pateras, como dicen los españoles. Pero es más raro. Básicamente entran en los asentamientos informales. Y ahí crean, y ahí se surge, sí, Marco Rubio, surge fricciones de esta población entrante venezolana, sus hábitos, sus
posturas, con sus vícios y virtudes, ¿no? Que se confrontam a essa nova informalidade urbana que já está se fracionando, que já está criando, digamos, fissuras em la cohesión territorial. Y ese es un problema nuevo y interesante. Por ejemplo, los angolanos que llegan en Rio de Janeiro, los senegaleses que llegan también en Rio de Janeiro, en São Paulo, una población africana que llega de menor escala que la venezolana, que es de gran escala, ¿no? Entonces, eso introduce elementos nuevos en la convivencia y en las características de la informalidad urbana y de la nueva informalidad urbana. Primer punto. Nuevos mercados, porque voy a dejar el último, la política. Los mercados. ¿Cómo combatir la informalidad en relación a los mercados? Bueno, yo estoy convencido, pero convencido, que hay una disyuntiva con el crecimiento de los mercados informales y ellos se transformando en el principal vector de producción de la informalidad urbana del siglo XXI. La disyuntiva es reprimir o formalizar el informal. Esa es la disyuntiva. Reprimir es complicado, formalizar también. Pero para formalizar, y ahí yo voy por el camino de la formalización del mercado informal. Y hay, digamos, estrategias y formas de formalizar muy distintas si estás en el submercado de loteos o si estás en el submercado de asentamientos consolidados. Yo, por casualidad, hice un trabajo para Lima de un proyecto piloto de formalización del mercado informal de alquiler. Y yo estoy convencido que esse mercado, e do ponto de vista estatístico e das investigações que eu tenho, ele não é concentrado. Ele é muito pulverizado. Ou seja, a oferta de alquiler informal em las favelas, em las villas misérias, em las barriadas, é pulverizado. E a gente que oferta é uma família. E para essa família, o alquiler é um flujo de renda, de ingressos, muito importante para a reprodução da vida familiar. E, portanto, há aí uma potência econômica, popular, interessante, que eu creio que deve ser resgatada, enquanto política pública. Vou chamar isto de economia imobiliária familiar e popular. De la misma maneira que o movimento de Sem Terra, MST brasileiro, passa de uma estratégia de ocupações de terra agrícolas a uma estratégia de economia agrícola familiar, eu creio, estou convencido, que uma política de economia imobiliária familiar que introduzca créditos para a produção com melhor indicadores de habitabilidade. Isso significa assistência técnica. Isso significa, portanto, um crédito a largo prazo. De la misma maneira, introduzir bônus alquiler para a demanda. Portanto, créditos para a oferta para melhorar a qualidade da oferta. Porque o que está sendo ofertado em el mercado informal de alquileres é de péssima qualidade. Vuelve el inquilinato, não sei se vosotros llaman inquilinato, los tugurios, como llaman? Los tugurios, o inquilinato, em las áreas de favela, em las villas misérias planas, vuelve esse tipo de provisão habitacional típica de fines de 19 e inícios do século XX, que são os tugurios, os inquilinatos. Que são quartos, um ao lado do outro, com um pasillo, e ao final do pasillo, um banho. Isso está volvendo. Isso está volvendo em las favelas, em las villas misérias, em los barrios populares. Isso significa que o indicador da habitabilidade baja. Portanto, crédito para a produção é melhorar esta oferta. Pero crédito também, bônus para a demanda. ¿Por que o bônus para a demanda é muito importante? Porque o bônus para a demanda garantiza a franja de las pessoas que vão entrar em esse alquiler. Impide a elitização. Impide que famílias com mais, por exemplo, de 2 salários mínimos, utilicem, digamos, esta oferta de alquileres populares e subsidiados para uma franja superior. Então, e este bônus
garantiza el flujo de ingresos futuros de la familia que absorbió un financiamiento para producir un piso más, 2 pisos más. Entonces, yo soy una familia, tengo un piso o 2 pisos en mi casa, quiero construir un segundo y un tercero para alquilar. Crédito público, financiamiento público, como asistencia técnica, produce el segundo y el tercero. Capacitación para los hijos o la propia familia de qué? De gestión inmobiliaria. Capacitación. Y esas familias tienen que, de una cierta manera, para el sistema girar, pagar parte de esos créditos. Una parte subsidiada, otra parte es pagada. ¿Con qué recursos? Con los recursos que vienen del bonus demanda. Y ese bonus demanda, por tanto, asegura el flujo futuro de ingresos de esa familia, asegura el retorno de recursos al propio sistema y garantiza el perfil de la demanda de alquileres. Producción popular para sectores populares. Ese es un sistema que yo propuse y bueno, ya he hecho todo un estudio en Lima, pero no voy a hacer autopublicidad, pero es muy interesante. Y lo que es interesante, se puede jugar con la constructibilidad en altura por manzanas o por 3, 4, 5 lotes. Entonces, identifica, por tanto, familias, 4 o 5 familias que están contiguas, sus casas, y se puede construir, digamos, en altura, el segundo y tercero piso. Reajuste de tierras clásico, pero un reajuste de tierras para construcción en altura, manteniendo la construcción originaria para los sectores populares. Eso es posible. Hay instrumentos jurídicos para que se opere ese tipo de cosas. Y eso maximiza, digamos, la utilización de metros cuadrados. Yo he hecho un estudio de volumetría en Lima, bueno, para una área piloto, y el impacto es muy significativo. Pues para contestar hay formas de formalizar el informal. Interesante. Y yo creo que ese es uno de los puntos de la nueva agenda. Uno de los puntos de la nueva agenda es introducir una perspectiva de economía urbana, plural, para producir las materialidades urbanas. Producción social del hábitat, una, los grandes emprendedores es otra, pero reactivar emprendedores de parte pequeño que construyeron nuestros suburbios en los años 50, 60 y que fueron desapareciendo por el camino. Por tanto, reactivar esta economía inmobiliaria de pequeños emprendedores, formales, no informales, y establecer una economía plural de producción de materialidades residenciales. Ese yo creo que es punto de la agenda. Y es punto que permite, de una cierta manera, ir avanzando en una política en relación a la informalidad urbana. El nuevo pacto urbano, yo creo que el modelo coreano es interesante. El modelo coreano de producción de ciudades es muy desconocido. Es muy conocido por los economistas el modelo económico de producción industrial. Pero los de ciudades no. Pero tal cual el modelo económico es muy intervencionista, el industrial, el modelo de producción de las ciudades coreanas, surcoreanas, es muy intervencionista. Muy intervencionista. Y ahí yo creo que hay una abertura para discutir un nuevo intervencionismo urbano desde el Estado, desde una otra perspectiva de planificación, desde una otra compromiso con los procesos participativos y democráticos, pero después de ese pacto urbano neoliberal, un nuevo pacto urbano yo creo que empieza discutiendo la necesidad de un nuevo intervencionismo urbano para reconstruir las ciudades, tal cual el modelo coreano de ciudades, que son producidas a partir bajo ese intervencionismo. Y ojo, Corea del Sur, porque tiene el hermano del norte, es una sociedad que se reivindica altamente capitalista. Pero la producción de ciudad es bajo la intervención.
del Estado con una articulación de planes locales, de ciudad, metropolitanos, regionales. Por tanto, hay ahí una articulación de planificación muy importante, muy fuerte. Hay una otra dimensión importantísima que es el operador de suelo, Land Housing, LH, que es potentísimo y que promueve todo el proceso de crecimiento de la ciudad. Y cuando él promueve ese proceso de crecimiento de la ciudad, ese agente público captura todas las plusvalías. Y por tanto, ¿quién produce las materialidades urbanas en Corea? Las grandes corporaciones, Samsung, Hyundai. Y su ganancia es industrial. ¿Por qué? Porque el lote ya es vendido, asignado para las constructoras, la plusvalía está absorbida por el Estado, por esa agencia pública, Land Housing. Incluso la definición del patrón arquitectural está definido en el propio plan de uso y ocupación del suelo. Por eso cuando miramos, no sé cuántos fueron a Seúl de aquí, ¿cuántos? Ninguno. Bueno, recomiendo fuertemente. Adoro Seúl. Seúl es una ciudad a ser estudiada, muy interesante, articula modernidad y tradición. 20 millones de personas, 22, como Ciudad de México, como São Paulo. Procesos de sustitución de importación surcoreano, como nosotros vivimos, solo que ellos han dado el salto, nosotros no. Pero recomiendo fuertemente visitar a Seúl. No tengo ningún patrocinio del gobierno coreano para esto, pero es muy interesante y sobre todo entender cómo esas ciudades se transformaron, sobre todo Seúl y el sistema de ciudades surcoreano. ¿Qué más voy a decir? Yo creo que no tengo más tiempo, ¿no? Pero para terminar, entonces, las grandes compañías que producen las edificaciones para una ciudad de 20 millones de personas son estas corporaciones industriales con su holding y que su ganancia es básicamente industrial. Por eso, introducir innovaciones tecnológicas es fundamental para ellas. Porque la ganancia excepcional viene de ahí, no viene de la captura de plusvalías. Estas ya fueron capturadas. Y en la ciudad consolidada, en la expansión, procesos de redevelopment importantes, con reajuste de tierras. Y en ese proceso de redevelopment, verticalización importante, densificación importante, pero en el rediseño de reajuste de tierras, social housing, producción masiva de viviendas para alquiler social, propiedad del Estado. 45% de la tenencia en Corea es alquiler. Una parte es alquiler social, otra parte es alquiler de mercado, con un sistema de contratos muy interesantes, contratos de larga duración, 30 años. Muy interesante. Por tanto, ese proceso de inquilinización que nuestras ciudades latinoamericanas están viviendo bajo la financiarización, hay ejemplos alternativos de políticas públicas. Basta, digamos, mirarlos, refletir sobre ellos y con nuestra capacidad de invención latinoamericana, redefinir política. Es hora, yo estoy convencido, de redefinir las políticas urbanas. Las políticas urbanas para los sectores populares, con la tríade, regularización, titulación, mejoramientos y viviendas sociales, ha dado lo que ha dado. Tiene que continuar porque hay inercia, pero es necesario renovar, reinventar las políticas públicas urbanas. 10 minutos nada más, Pedro, para las últimas 3 preguntas. Eso que es un amigo, ¿no? Preguntan, ¿crees que la nueva informalidad determinará en gran medida la forma de acceso a la vivienda de los jóvenes en las ciudades latinoamericanas? Otra pregunta, ¿cómo podría hacerse para que la pugna por el derecho a la ciudad no se fragmente por la defensa de otros derechos? Y finalmente, bueno, dejé 2 preguntas afuera porque ya de alguna manera se contestaron. ¿Qué entiende por justicia espacial? ¿Y qué importancia tiene para las organizaciones de los habitantes que estén al margen del Estado?
Y ya con eso cerraríamos, ahora sí. Jóvenes y nueva informalidad. No hay duda que los jóvenes, yo tengo estadísticas sobre esto, o sea, yo abrí solamente por género. Si abro por edad, las estadísticas que tengo de investigación, los jóvenes están siendo penalizados. Y buena parte de la juventud popular, que vive en asentamientos, su única, digamos, si no quieren estar bajo la casa de los padres, su opción o es comprar un lote en la hiperperiferia y enfrentar un larguísimo proceso de consolidación, cosa que es para ellos cada vez más difícil, porque su vínculo con el mercado de trabajo, al contrario de sus padres y sus abuelos, es mucho más inestable y precario. Lo que significa, por tanto, que el flujo de ingresos futuros para esos jóvenes es mucho más inestable e inseguro que para sus padres y sus abuelos. Y como la consolidación está vinculada al ahorro familiar, ahorro de esos jóvenes, y el ahorro vinculado a su vínculo con los ingresos, es difícil para ellos, digamos, se trasladar a la hiperperiferia urbana y empezar un proceso de 20 años para consolidar su casa. Por eso, cada vez más van, ¿dónde? Van al alquiler informal. Es su salida. Es por eso que el alquiler informal crece tanto. Es por eso que las tasas de rentabilidad aumentan, porque la capacidad de respuesta digamos, de la oferta informal de alquiler es menor do que el aumento de la demanda. Por eso, necesidad de política pública. Y la política pública que está se ofreciendo son viviendas muy lejos que una parte, en México, por ejemplo, están desocupadas. Por eso que en Chile aumentan los campamentos. En Brasil, en Colombia, en Perú, la respuesta es alquiler informal. ¿Por qué? Porque aumenta su accesibilidad urbana, su centralidad. Y como el mercado de trabajo tiene todavía un componente de centralidad formal e informal muy importante, como los costes de desplazamiento, vosotros son un caso aparte de América Latina, los costos de desplazamiento, los costos de pagar autobuses son muy caros en América Latina. El metro en Río de Janeiro y en São Paulo tiene el mismo precio que en Barcelona. Mismo. Vosotros son excepcionales con subsidios en sistemas de transporte. ¿Ah? Pero en todas las otras ciudades latinoamericanas es muy alto. Y además los sectores populares agarran pelo menos 2 transportes formales y 1 informal. 3. Los costes de tiempo y monetarios son muy altos para quien vive en la hiperperiferia. Por eso volver a la centralidad, pagando alquiler, es una decisión racional. Los sectores populares toman decisiones racionales. Eso ya sabemos hace mucho. Y en ese sentido, digamos, los jóvenes, la solución de los jóvenes es, digamos, esta. Y de aquella estadística que yo puse, 1 de cada 4 que entran en el mercado informal viene del alquiler, viene del formal. Por tanto, sectores que están se pauperizando, sobre todo jóvenes, que no consiguen entrar en el mercado formal, van al informal también. No solamente la juventud que vive en los barrios populares, una parte de la juventud que está empobreciendo, que no tiene capacidad quiere salir de casa y no tiene capacidad de entrar en el mercado formal de alquiler, porque ni comprar, ni hablar, van a ese mercado también. En general, bueno, a los asentamientos mejores estructurados, mejores ubicados, con mejores patrones de urbanización, etcétera y tal. Porque son mercados muy estratificados y segmentados también. Pues, primera pregunta, no sé si era la primera pregunta, ya tengo 10 minutos.
derecho, pues sumar derecho a la ciudad y otros derechos y justicia social para los movimientos sociales. Justicia espacial, perdona. Yo estoy convencido también, soy lleno de convencimientos, pero que cuando llego a la noche digo, joder, qué tonterías que tú dices en público, ¿no? Pero ya, esto es la conciencia, ¿no? Pero la conciencia solamente me viene a la noche, no delante de vosotros. Pero el paradigma del derecho a la ciudad, Lefebvre, Hamlet, etc. Yo creo que es interesante que se abra la discusión sobre las ciudades de los derechos. Es muy diferente. Derecho a la ciudad está vinculado a un criterio de construcción de ciudadanía. Es una cosa. Bueno, toda la discusión de los años 70, 80, parte de los 90, pero de las ciudadanías de segunda categoría y, por tanto, sobre todo vinculada a los barrios populares, informales, y, por tanto, la construcción de la ciudadanía plena en sociedades urbanizadas como la nuestra pasaba por el derecho a la ciudad. Por tanto, el derecho a la ciudad está íntimamente vinculado a lo que James Olson llama de ciudadanías insurgentes. Yo sinceramente creo que el nuevo ciclo de lucha política, sobre todo con la fragmentación de las motivaciones políticas y motivaciones de interés de los movimientos sociales urbanos, pone sobre la mesa no más el derecho a la ciudad, pero una ciudad de derechos. Una ciudad, por tanto, que se abre a una constelación de derechos sociales, en gran medida, vinculadas a las dimensiones identitarias, mujer, dimensiones étnicas, poblaciones, pueblos originarios, opciones de sexualidad y de género, un conjunto de dimensiones, ¿no? Los derechos de la juventud, porque los derechos de la juventud son lo que se consiguió, son muy tímidos. Por tanto, los nuevos derechos a los vivientes, porque los derechos están muy vinculados a los humanos, y por tanto en la ciudad hay otras formas de vida que no son las humanas. Y por tanto, los derechos vinculados a estas otras formas de vida que no son las humanas no están presentes en la discusión de la justicia espacial, no están muy presentes. Pásanse aquí y allí. Por tanto, hay la ciudad de los derechos, abre un abanico enorme de redefinición misma de lo que significa la justicia espacial. Una justicia espacial fundada en los tres grandes criterios: sustentabilidad medioambiental, equidad social y diversidad social, humana y de no humanos. Por tanto, esas tres dimensiones fundantes de la justicia espacial, yo creo que tiene que se abrir a una discusión sobre no más el derecho a la ciudad, pero sobre todo la ciudad de los derechos. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por esta brillante exposición que hiciste. Los invitamos, ahorita va a haber un receso, aquí afuera, bueno, ahí van a haber unos bocadillos, y está la exposición de 11 carteles, ¿no? Es el tiempo que destinamos, media hora, de aquí a la 1, para que ustedes puedan visitar los carteles, y bueno, ahí van a estar también quien diseñó los trabajos con sus exposiciones, y a la 1 empiezan el primer bloque de ponencias simultáneas, ¿no? Entonces, gracias. Gracias.